Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Les damos la bienvenida esta tarde que nos acompaña el doctor Federico Navarrete Linares para hablarnos cómo ha cambiado la nomenclatura en la calle en la que se ubica nuestro museo. Antes Puentes de Alvarado, hoy México Tenochtitlán. Este hecho nos habla de cómo la conquista es un evento que sigue presente en nuestra vida cotidiana. Bueno, me voy a permitir presentar al doctor Federico Navarrete. Él es doctor en estudios mesoamericanos, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como las maneras prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente. Y es autor de los libros México Racista, publicado en 2016, Alfabeto del Racismo Mexicano, publicado en 2017, Historias Mexicas, del 2019, y ¿Quién conquistó México?, editado en el 2020, entre más de 30 libros y artículos académicos. También ha publicado obras de difusión y de ficción histórica. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Federico, por haber aceptado la invitación a hablarnos de este hecho tan importante en esta charla que has titulado El puente que no fue de Alvarado, o cómo llamar el Tolteca Caloco. Federico, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y es para mí un gusto estar en este foro del Museo de San Carlos, del Museo Nacional de San Carlos, que es justamente una de las principales instituciones que se localiza en la calle que cambió de nombre recientemente y que antes se llamaba Puente de Alvarado y ahora se llama Calzada México Tenochtitlan, y que originalmente, bueno, al menos en tiempos de los mexicas, en tiempos de México Tenochtitlan, se llamó Tolteca Caloco, el canal de los toltecas, que fue donde se realizó pues, una de las principales batallas bueno, uno de los principales enfrentamientos en la batalla que fue la huida de los españoles y sus aliados tlaxcaltecas y de otros pueblos de México Tenochtitlan en julio de 1520, un mes y medio después de la matanza que habían perpetrado en Templo Mayor, en la fiesta de Toxcatl, y después de un mes y medio de guerra en la Ciudad de México Tenochtitlan, pues huyeron en la llamada, bueno, otrora llamada Noche Triste y ahora llamada Noche Victoriosa, es también algo que ha cambiado de nombre recientemente. Y entonces, bueno, en este canal, Tolteca Caloco, era un canal de la calzada que iba de México a Tacuba, que era la calzada más corta que unía México Tenochtitlan con las riberas del lago, y fue la que eligieron los españoles para huir por una razón estratégica muy simple. Y pues fueron sorprendidos en su huida, que fue una huida nocturna y a escondidas, fueron sorprendidos por una mujer que estaba saliendo a recoger redes de pesca en la zona. Era una zona que ya tenía pantano más que lago propiamente, y inmediatamente después fueron atacados, y en este canal fue donde muchos ya no pudieron poner el puente que llevaban para huir. Habían fabricado un puente portátil para irlo poniendo encima de los canales, aquí no lo pudieron poner, y muchos españoles y muchos indígenas murieron ahogados. Se dice que los españoles murieron ahogados porque llevaban cargando los lingotes de oro que se acababan de repartir antes de huir, y el oro pues es un metal muy pesado y les impidió nadar y los hundió. Y finalmente, después de este terrible incidente en que
cientos de personas probablemente perdieron su vida en ese canal entre los ataques de los mexicas. Alvarado, Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de la expedición española, brincó encima de los cuerpos de sus compañeros muertos para lograr escapar, y pues por eso la calzada se llama Puente de Alvarado o Salto de Alvarado, o sea, tuvo varios nombres, pero se recuerda justamente la hazaña nada valiente de la huida de Alvarado por encima de los cadáveres de sus compañeros. Realmente me gusta detallar esto porque pues siempre es importante entender a qué episodio en particular alude este nombre. No alude a la conquista española en su conjunto, o sea, Puente de Alvarado no aludía a la conquista española en su conjunto, no aludía a la cultura hispana en su plenitud, sino aludía a un incidente particular que sucedió en esta noche triste o victoriosa, y a un personaje particular de los miles de personajes que participaron en ella. Ni siquiera fue de los muertos, fue de los sobrevivientes. La mayoría del ejército español murió esa noche, Alvarado no, Alvarado fue de los que sobrevivieron. Por otro lado, hay que señalar que a Pedro de Alvarado en particular era el capitán español que se quedó a cargo de la expedición cuando Hernán Cortés salió a enfrentar a Pánfilo de Narváez en Veracruz unos meses antes, y fue Pedro de Alvarado personalmente el que tomó la decisión del ataque, de la matanza de Templo Mayor. O sea, todo parece indicar que él fue el autor intelectual de la masacre, él era el capitán español y él envió a sus tropas, dio la orden de que los españoles atacaran a los mexicas desarmados que estaban realizando un festival religioso, y que masacraran a varios millares de ellos de una manera sistemática, ¿no? Para realizar este ataque a traición, porque fue sin avance, es un acto de terrorismo, fue un ataque a una población civil en una plaza pública para infundir el terror entre la población, terrorismo religioso, porque aparte era una manera de agredir y de atacar la religión que practicaban estas personas que fueron masacradas. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas y sus acompañantes indígenas rodearon la plaza y luego masacraron sistemáticamente a todos los que estaban adentro, impidiendo que huyeran, inclusive dando varias rondas para rematar a aquellos que habían sido solo heridos. Eso tenemos descripciones muy claras en las fuentes mexicas del nivel de crueldad de esta masacre. Y toda esta masacre de Templo Mayor de mayo de 1520 fue la que desencadenó la guerra en la ciudad. Antes de eso, los mexicas habían recibido a los españoles y sus aliados de paz y estaban en un proceso de negociación con ellos, pero después de un acto tan vil de agresión y después de un ataque tan artero, pues pues la indignación de los mexicas pues hizo inevitable la guerra. Moctezuma fue muerto que había sido el gobernante conciliador, el tlatoani mexica que había conciliado, fue muerto en estas semanas. No está claro si lo mataron los españoles o lo mataron su propio pueblo indignado. Los españoles culpan a los mexicas culpan a los españoles. Hay diferencia entre las fuentes, no tenemos una certidumbre, aunque yo me inclinaría a pensar que fueron los españoles, porque los españoles también mataron a todos los rehenes que tenían antes de huir. Entonces, muy probablemente no se querían llevar a Moctezuma y lo mataron antes por razones de que pensaban huir. Y de que ya no le servía porque no podía detener la guerra, ¿no? Entonces, el involucramiento de Pedro de Alvarado con esta noche de huida y con su trágico desenlace, los miles de muertos, pues es doble, ¿no? Por un lado, él fue el que provocó todo eso. O sea, se podría argumentar que si Pedro Alvarado no hubiera masacrado a los mexicas en Templo Mayor, en la matanza de Templo Mayor 2 meses antes, no hubiera habido Noche Triste. Entonces él era el responsable de todo lo que sucedió, y luego es recordado porque su cobardía lo hizo brincar por encima de los cadáveres de sus amigos en vez de ayudarlos a huir o de contribuir o sea, él salvó su pellejo por encima de aquellos que de sus propias tropas, ¿no? Entonces realmente creo que digamos que en este nombre no solo se conmemora un momento histórico que fue complejo, sino también se celebra de una manera pues problemática a un personaje doblemente problemático. Hay que señalar, por otro lado, que entre los diferentes capitanes españoles que vinieron con Hernán Cortés, o sea, Sandoval, Oliz, Pedro de Alvarado ganó muy pronto la reputación de ser uno de los más crueles y los más violentos, y sus posteriores campañas de conquista en Guatemala son conocidas por sus atrocidades, sus abusos y por la torpeza política de este hombre, que trataba igual de mal a sus aliados que a sus enemigos y por lo tanto provocaba rebeliones, que no cumplía los acuerdos que había hecho con sus aliados y sus enemigos, porque pues su poder, que consideraba que su poder valía más
que el de ellos y por su crueldad personal, ¿no? Entonces, digamos que si el nombre Pedro de Alvarado tiene un recuerdo histórico, sin lugar a dudas, tiene un fundamento histórico, pero también, pues, lo que hace es, pues, nombrar un personaje que creo que no me parece exagerado calificar de infame. No a todos los españoles tenían ese grado de violencia y de agresividad de Pedro de Alvarado. Los propios españoles lo criticaban por esos actos. De hecho, la matanza de Templo Mayor fue algo tan vergonzoso y tan dañino para los propios españoles, porque fue finalmente una gigantesca tontería estratégica la que cometió Pedro Alvarado en esa matanza. Fue tan dañino que que todo el mundo, todos los españoles se hacen como que no quieren la responsabilidad y pues Pedro Alvarado es realmente el responsable. Entonces, digamos que el nombre Pedro de Alvarado era una conmemoración compleja y problemática de este acontecimiento, porque uno glorificaba al autor intelectual de la violencia, al responsable de toda esta matazón, y luego pues no lo celebraba por un acto para nada heroico, sino por un acto pues de cobardía, ¿no? Este es un argumento que se ha utilizado para defender el nombre Puente de Alvarado, que en realidad lo que recuerda es la infamia de Pedro de Alvarado más que su heroísmo o su carácter admirable. Pero bueno, o sea, creo que en general las calles pues no se refieren a las infamias y a los infames, y hay que preguntarnos si queremos una calle en nuestra ciudad que hable de esa infamia, ¿no? Y que de alguna manera la celebre. Pero por otro lado, creo que más allá de la historia particular de este lugar, el cambiar de nombre de las calles, pues es todo un tema de polémica y se ha convertido en los últimos meses en un tema de polémica que pues lamentablemente yo creo que ha caído, como tantas otras cosas en los últimos tiempos, en esta polarización absurda que aqueja nuestra vida política, ¿no? Por un lado tenemos a los que defienden las acciones del gobierno, a veces sin muchos argumentos, simplemente porque son acciones del gobierno, y por el otro lado tenemos a quienes critican las acciones del gobierno, a veces sin muchos argumentos, simplemente porque son acciones del gobierno. Y en esta polarización discursiva que realmente padecemos en los últimos tiempos, pues en vez de que haya habido una discusión que me parece que podría ser más amplia, más plural y más racional sobre estos temas, se ha polarizado terriblemente la discusión, ¿no? Por un lado y por el otro. Entonces, pues lo que ha habido toda una discusión sobre si es una medida autoritaria cambiar los nombres de las calles, que sí lo puede ser. Simplemente recordemos que el general Francisco Franco le puso Avenida del Generalísimo a todas las avenidas principales de las ciudades de España, y que, por cierto, casi todas las ciudades de España eliminaron el nombre en cuanto tuvieron la oportunidad de eliminarlo, ¿no? En Barcelona, en particular, el que la diagonal se llamara Avenida del Generalísimo era un insulto a la ciudad que más había resistido al franquismo y que había sido más atacada más brutalmente por el franquismo, y quitar ese nombre fue una reivindicación, lo mismo que en Madrid, ¿no? Entonces, digamos que así como claramente esto lo que nos habla es de la dimensión política de los nombres de las ciudades y de cómo esta pues siempre va a estar afectada por los conflictos políticos de la época. Cambiar el nombre, bueno, nombrar una calle es una enunciación política, es un acto político, y cambiar su nombre también. Y si vemos en la historia, no tenemos que irnos a España para ver estos ejemplos, ¿no? Doy el ejemplo de España porque es particularmente espectacular, ¿no? La cantidad de calles que se llamaron Generalísimo durante la dictadura de Francisco Franco, y la cantidad de calles que se han dejado de llamar desde entonces, ¿no? Para que vean que, o sea, no es solo la historia remota, sino también la historia contemporánea. Pero yo pensaría que finalmente uno de los actos de poder que fundaron el régimen colonial en toda América fue precisamente el cambiarle de nombres a las cosas. O sea, cuando Cristóbal Colón llegó a una isla que suponemos que se llamaba Guanajaní, el 12 de octubre de 1492, hace 529 años, justamente estamos cerca de esta conmemoración tan polémica, él le cambió de nombre, le puso San Salvador, y así le puso a todo Santo Domingo, Cuba misma es un nombre que él medio inventó, y pues Cortés le puso Nueva España a una tierra que acababa de conocer apenas, y entonces digamos que para los colonizadores españoles, cambiar los nombres de los lugares que iban dominando era una forma justamente de confirmar su dominio sobre esos lugares. Lo mismo que, por cierto, que podemos suponer que los mexicas llamaron México Tenochtitlan a una población que probablemente ya existía
y que tenía un nombre otomí, porque todo parece indicar que México Tenochtitlan fue fundada sobre una población previamente existente en los islotes del centro de la laguna, ¿no? Entonces, pues digamos que lo que tenemos es una serie de capas de una especie, podríamos hacer en términos de una arqueología urbana, una estratigrafía de los nombres, ¿no? Que se asocian con regímenes políticos, que se asocian con transformaciones culturales. La reforma liberal de mediados del siglo XIX pues cambió los nombres de muchísimas calles, eliminó muchísimos nombres religiosos, que había, la mayoría de la nomenclatura urbana de la Ciudad de México era católica, que había sido puesta durante la colonia, y el liberalismo lo eliminó, y por eso tenemos tantas calles con nombres de héroes, ¿no? Porque justamente cambió la celebración de las figuras religiosas a la celebración de las figuras patrias, y esto ha sido, digo, a lo largo de los últimos 200 años, los nombres de la ciudad han cambiado, de las calles de la ciudad han cambiado una y otra vez, ¿no? El mismo Paseo de la Reforma, pues se llamaba Paseo del Emperador, porque lo fundó el Maximiliano, ¿no? Entonces, creo que el punto no es que, desde luego que cambiar las calles es un acto político, y pues lo que tenemos que hacer es tener una discusión política sobre los méritos o no de este cambio de calles. Esta es una discusión en el presente, pero también es una discusión sobre el pasado, porque finalmente el pasado importa en su relación con el presente. Entonces, llamar la calle Puente de Alvarado es mantener una relación con el pasado que visibiliza a la persona que quizá menos habría que visibilizar en este asunto, al infame que provocó tanta violencia, y que, por otro lado, invisibiliza a los demás participantes en todo este drama, que son los propios españoles y los mexicas, que fueron primero agredidos en mayo de 1520 de una manera artera en un acto de terrorismo religioso, y luego pues que continuaron la guerra con los españoles y los derrotaron en esta noche, ¿no? Entonces, la decisión política es qué visibilizamos o qué no visibilizamos. En esta alternativa, el gobierno actual, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han optado claramente por una política de visibilización de los indígenas y de lo que ellos llaman la resistencia indígena. Y dentro de esta lógica, pues el nombre México Tenochtitlan, el cambio de nombre de la Noche Triste y de la plaza y del árbol de la Noche Triste a Noche Victoriosa, pues marcan claramente una decisión de visibilizar a aquellos que no eran tan visibles y de quitarle visibilidad a los que habían recibido más visibilidad. Desde luego, la proporción sigue, digamos que estamos hablando de cambios de nombres, de dos cambios de nombre: Noche Victoriosa, Plaza de la Noche Triste, y Árbol de la Noche Triste, Noche Victoriosa, y Puente de Alvarado a México Tenochtitlan. Y también podríamos meter en este saco, desde luego, la decisión de quitar el monumento de Colón de Reforma y de sustituirlo por el monumento de una mujer indígena, que ahora pues va a resultar que fue el último hallazgo arqueológico del momento, ¿no? O sea, un hallazgo de ocasión que sirve para llenar un vacío que había, ¿no? Creo que estos tres ejemplos nos hablan, por un lado, de la postura ideológica del gobierno, que es claramente la visibilización de lo indígena, y también nos hablan de la limitación de esa postura. O sea, me parece que, por un lado, al enfatizar la idea de la Noche Victoriosa contra la Noche Triste, enfatiza otra vez la idea de que la conquista fue un enfrentamiento entre los indígenas mexicas y los españoles extranjeros, y no toma en cuenta todos los otros mexicanos, tlaxcaltecas, o sea, que también podemos considerarlos antepasados de los mexicanos. Ninguno era mexicano, ni los mexicas ni los tlaxcaltecas, pero tan antepasados de los mexicanos serían los tlaxcaltecas, que murieron al lado de los españoles, como los mexicas. Entonces, el nombre Noche Victoriosa visibiliza a unos indígenas, los mexicas, e invisibiliza a otros indígenas, los indígenas conquistadores aliados de los españoles. La idea de la resistencia indígena, sobre todo en el discurso de López Obrador, se ha enfatizado mucho en la resistencia militar y en esta gesta heroica de los mexicas, que por cierto es uno de los temas más viejos del nacionalismo mexicano. La glorificación de los mexicas vencidos, de Cuauhtémoc, el joven abuelo, del último héroe indígena de México, todas estas construcciones ideológicas del siglo XIX, pues son uno de los elementos centrales del nacionalismo mexicano moderno, que tienen poco que ver con lo que fue la experiencia de la conquista para la mayoría de sus participantes. Son unas construcciones muy posteriores, y creo que el régimen actual está retomando muchos de estos elementos de un indigenismo, pues que creo que claramente sí es anticuado, por no decir caduco.
realmente. Este es el problema serio que ha pasado con la estatua, ¿no? O sea, quitar a Colón creo que pues obedecía a un deseo de mover el foco de la visibilización pública, que me parece adecuado. Por otro lado, pues quitar a Colón implicaba pues liberar a Colón a la estatua de su inminente destrucción. O sea, muy probablemente, si no en 2021, en 2020, en 2021, en 2022 o en algún 12 de octubre de alguno de esos años, Colón iba a ser tirado y la estatua iba a ser destruida. Y entonces, pues digamos que el gobierno le dio una jubilación decorosa justamente para pues proteger las sensibilidades de toda la gente que se hubiera sentido ofendida por esa destrucción de la estatua de Colón. Entonces, realmente, quizás la gente, en vez de criticar al gobierno por quitar la estatua, debería agradecerle porque en el fondo está protegiendo la estatua, ¿no? La estatua en Reforma era insostenible, pero era insostenible claramente porque hay un sector muy amplio de la sociedad mexicana, y sí es amplio, que le considera insultante que haya un símbolo del colonialismo en Reforma, que haya una estatua que sí se asocia a discursos de supremacismo blanco, porque la figura de Colón sí fue un centro ideológico de las ideas de la supremacía blanca a finales del siglo XIX y en el siglo XX, y de una visión etnocéntrica, racista y discriminatoria de la historia, que subordina a los pueblos indígenas. Entonces, Colón, como símbolo de esa visión de la historia y de la colonización europea, realmente ya era rechazado por sectores muy amplios de la sociedad mexicana, y entonces creo que el gobierno fue sensible a ese rechazo. Creo que la decisión de quitar a Colón no fue una decisión autoritaria, sino fue una decisión que respondía a un sentir social más amplio. Entre otros, de muchas personas que estamos en la academia y todo eso, que consideramos que esas estatuas ya no tienen lugar en la vía pública de nuestros países, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí fue un acto que me parece autoritario fue querer imponer un primer escultor con su obra Tlali, que por cierto estaba mal escrita, no, se escribía en Tláhuac, Tlali es con doble L y la obra se escribía con una sola L, nunca entendí por qué. Y pues que fuera el típico dedazo de el presidente decide qué artista, que su cuate va a hacer una escultura en la vía pública, ¿no? O sea, digamos que ya nuestra ciudad está llena de ese tipo de esculturas que han dejado las amistades entre los políticos y los artistas. Por mencionar una grandota amarilla del caballito, pues ya, y ese artista en particular que ha vivido siempre de su cercanía con el poder político y de las comisiones que ofrece por influyentismo, bueno, pues no sorprende que este gobierno repita algunas de esas prácticas, por desgracia, ¿no? Lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, pero otra vez, lo que fue interesante es que ahí la protesta pública fue muy grande y vino de varios lados. Vino del sector artístico, que le parecía que el nombramiento, la designación de ese artista en particular había sido arbitraria, que sí lo había sido, y que no tenía sustento, pues realmente no tenía mucho. Y vino también de sectores de mujeres indígenas que les pareció inadecuado que fuera un hombre mestizo el que realizara esta estatua. Este es un tema muy delicado, ¿no? Porque es un tema de representación, quién puede hablar por quién, pero es un tema que apenas estamos empezando a plantear en México. Yo lo que diría es que en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos otros países del mundo, hubiera sido imposible plantear que un hombre mestizo hiciera esa estatua. O sea, ni siquiera hubiera llegado al lugar al que llegó esta propuesta, a presentarse públicamente, porque claramente parte de la idea de hacer más visibles a los nuevos grupos, a los grupos que han sido tradicionalmente invisibilizados o discriminados, es también darles voz a esos grupos y que sean personas provenientes de esos grupos los que ejerzan esa visibilidad. No solo simplemente se trata de que un mestizo esculpa una representación de lo que piensa que son los indígenas, sino que sean los indígenas, las personas indígenas, las que decidan, piensen, participen en este proceso y elijan. A mí me hubiera parecido ideal que hubiera habido un concurso en que de alguna manera u otra se estableciera la participación de las mujeres indígenas, ya sea en la definición del proyecto y en el jurado, o ya sea que el jurado fuera, que la convocatoria fuera para artistas, mujeres indígenas que pudieran hacer el monumento, ¿no? Me parece que es una forma de discriminación a la inversa, sí, sin lugar a dudas. Pobres artistas no indígenas y pobres artistas varones que serían excluidos, sí, pobrecitos, pero ellos tienen mucho más galerías, mucho más museos, ellos están en el 99% de las paredes y de los monumentos, y en cambio, las mujeres y las mujeres indígenas están mucho menos representadas en nuestro acervo artístico, en nuestro acervo monumental, y entonces un poquito de discriminación a la inversa no le hace daño a nadie, ni es lo mismo que repetir el racismo. No es lo mismo, no hay racismo a la inversa, y la discriminación a la inversa es una medida compensatoria de 5 siglos de racismo. No es equivalente a seguir excluyendo a las mujeres indígenas, que sería un acto de racismo a la antigüita, por así decirlo, ¿no? Entonces,
lamentablemente no hubo el concurso y ahora pues el Estado mexicano, pues digamos que hay cosas que sí son de largo plazo en el Estado mexicano, ¿no? Como señala Renato González en un artículo reciente en Nexos, al Estado mexicano siempre le ha gustado hacer monumentos con piedrotas. Desde los estados prehispánicos que imaginamos que son antecedentes de nuestro estado, hasta el Estado mexicano del siglo XX, ¿no? El monumentalismo y el cabezonismo, porque aparte siempre nos gustan que sean cabezones las estatuas, ¿no? Pues es un vicio discursivo del Estado mexicano y artístico, diría yo, ¿no? Y entonces, pues se repitió un poquito. Ahora, pues otra cosa que sucedió es que el Estado mexicano siempre ha vivido de la suerte de sus hallazgos arqueológicos, ¿no? El hallazgo arqueológico del momento sirve para promover a un gobierno, para promover al país en el extranjero, para glorificar a un presidente. O sea, el hallazgo azaroso de Coyolxauhqui, de la estatua de Coyolxauhqui al lado del Zócalo en 1980-81, llevó al proyecto de Templo Mayor, que fue un escaparate del autoritarismo de José López Portillo y de sus sueños de grandeza y sus delirios de que él era descendiente de Quetzalcóatl y todo eso. Y eso está documentado en los libros que escribió con los grandes arqueólogos que excavaron Templo Mayor, ¿no? Entonces, el Estado mexicano siempre ha lucrado ideológicamente de la arqueología y ahora lo que está haciendo al poner la estatua de este hallazgo arqueológico reciente en lugar de la de Colón, es hacer lo mismo, ¿no? Es aprovechar el azar de un hallazgo arqueológico para generar un efecto ideológico que le beneficie al Estado. A mí me parece pues una solución chafa, la verdad. Me parece que debió haber ido más lejos y debió haberse hecho el concurso, debió haberse planteado un nuevo tipo de monumento y un nuevo tipo de memorialización en Reforma, pero bueno, pues no todo se puede hacer. Ahora bien, y creo que más bien al gobierno parece haberle imperado más, haberle importado más el imperativo de terminar con el debate rápido que de hacer una discusión pública más amplia. Qué pena, se desperdició una oportunidad que creo que hubiera sido buena, ¿no? Pero bueno, creo que por otro lado, quisiera ya para terminar y abrir un poco a las preguntas del público y a la conversación, por otro lado, no me convencen los argumentos de quienes se oponen al cambio de estatus y al cambio de nombres. Así como no me parece que el gobierno tenga 100% la razón, no me parece que los críticos del gobierno tampoco la tengan. Uno de los argumentos que se dice, inclusive se repitió en el artículo de The Guardian que habla del monumento recientemente, es que los críticos de la 4T dicen que el gobierno quiere invisibilizar la herencia hispana de México. Bueno, creo que, o sea, yo cuando decían eso, yo me acuerdo que yo leí eso de que el gobierno quería invisibilizar la herencia hispana de México parado en la calzada México-Tenochtitlan. Y desde ahí, en la calzada que ahora se llama México-Tenochtitlan, vi la Academia de San Carlos, que es un edificio colonial que presenta arte europeo, arte de tradición europea. Vi 3 o 4 iglesias, todas que practican la religión católica y que tienen nombres coloniales y que fueron fundadas en el periodo colonial. Y vi un centro histórico que tiene cientos, si no es que miles de edificios coloniales de tradición hispana. Entonces, realmente la idea de que un cambio de nombre de una calzada invisibilice la presencia hispana en la Ciudad de México, pues me parece absolutamente exagerada. Y me recuerda más bien los argumentos que hacen, por ejemplo, los blancos en Estados Unidos cuando los negros les piden más representación y los blancos ven como una ofensa que les quiten a ellos los lugares que siempre han tenido. O sea, ¿por qué no vamos a tener los 100 senadores? ¿Les parece terrible perder un senador y que haya un senador negro y que ya los 100 senadores no sean blancos, por decir un ejemplo, ¿no? Y esto parece así. O sea, pareciera que los que defienden la herencia hispana no les preocupa que la herencia hispana desaparezca, que no está a punto de desaparecer, sino les preocupa que siquiera se mencione que haya otro tipo de componente de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, el argumento de que están invisibilizando lo hispano no me parece que se sostenga. Y por el otro lado, el argumento de que no hay que juzgar el pasado me parece incongruente, porque ellos lo están juzgando continuamente. Ellos lo que dicen es, la derecha española dice que los mexicanos les tenemos que tener gracias eternas porque nos dieron la religión y el idioma. Entonces, no están diciendo que ese pasado no tiene nada que ver con el presente, están diciendo que ese pasado es nuestro origen y que por lo tanto le debemos todo a España. Por otro lado, muchos hispanistas critican que no se reconozca este pasado prehispánico. Entonces, están hablando desde el presente, que no se reconozca en el presente. Entonces, creo que pues, lo que tenemos es una disputa política entre interpretaciones diferentes de lo que fue la conquista, de lo que ha sido el proceso de colonización y de lo que es la identidad mexicana actual. Y no solo, sobre todo lo que quisiera enfatizar, y ya con esto termino, es que no hay solo dos posturas.
No es solo el gobierno y sus críticos, Dios nos libre. Creo que, por ejemplo, desde la universidad, en Noticonquista y en otros proyectos, hemos planteado una propuesta que es plural, porque incluye defensores de la herencia hispana, en un debate académico, defensores de las diferentes posiciones en un debate académico, y que se puede acercar al gobierno en algunos puntos, pero eso no implica que sea del gobierno, y que se pueda aceptar acercar a los argumentos de la oposición en otros puntos sin que implica que sea antigobierno, ¿no? Creo que justamente sí tenemos que discutir nuestro pasado, sí es pertinente replantear nuestra visión del pasado en el presente, pero lo peor que podemos hacer es hacerlo en términos de la polarización política actual. No es un tema gobierno contra gobierno, es un tema que todas y todos los mexicanos nos debemos, que es una reflexión y una reconsideración a fondo de la manera en que nos hemos contado nuestra historia, y una búsqueda de nuevas maneras de contar historias que sean más inclusivas, que reconozcan más plenamente la pluralidad, que es la realidad constitutiva de nuestro país, desde mucho antes de la llegada de los españoles, que se potenció con la llegada de los españoles, con la llegada de los africanos, con la llegada de los asiáticos, y que ha continuado creciendo en los últimos 500 años. Muchísimas gracias, Federico, por esta charla tan enriquecedora y que definitivamente nos pone a pensar muchas cosas. Bueno, les recuerdo al público que está conectado en Facebook que pueden hacernos llegar sus preguntas por medio del chat. Y bueno, por aquí te felicitan. Felicitaciones, gran charla. Y creo que es algo que sí nos pone a pensar mucho. Y te agradezco realmente que justamente creo que, y como te comentaba hace un rato antes de empezar la transmisión, a veces para muchas personas parece como una conversación estéril esta y no la es, ¿no? Y no es, no es para nada estéril. Y también discutir el pasado en el presente y visibilizar a muchísimas, tanto personajes como hechos, nos parece a nosotros importante. Tenemos una primera pregunta de Gabriel G. Fuera de lo político, ¿por qué crees que este tipo de cambios causan tantos comentarios? ¿Qué cambió en la gente? Bueno, creo que es muy buena pregunta y tiene dos respuestas, ¿no? Yo diría que creo que a nivel bastante amplio en la sociedad mexicana hay hay una creciente insatisfacción con la manera en que se nos ha contado la historia de nuestro país, la idea de que nos conquistaron los españoles, la idea del mestizaje, la idea de que somos una cultura sincrética unitaria. Creo que eso ya mucha gente lo rechaza porque, pues, por el simple hecho de que vivimos en una sociedad que muchos mexicanas y muchos mexicanos experimentan como terriblemente racista, terriblemente discriminatoria, que lejos de ser una sociedad más mestiza, es una sociedad que exalta la blanquitud y la blancura, que glorifica lo occidental y denigra lo indígena, lo africano, cualquier otra cosa. Nuestras instituciones culturales, las academias, pues son corresponsales de la Real de España, corresponsales de la Real de España. O sea, hay una clara... no es cierto que nuestra cultura sea mestiza de esa manera, ¿no? Hay una dominación de la cultura occidental que se ha disfrazado con el mestizaje y que se ha justificado con el mestizaje, y creo que hay mucha gente que está muy descontenta con eso, y que los cambios de nombres y estos debates, pues responden, creo que el gobierno pues los aprovecha, responde a ellos, finalmente es parte de su agenda. O sea, yo no creo que sea solo el gobierno, creo que viene de sectores muy amplios de la sociedad. Y por el otro lado, creo que de los sectores que se sienten amenazados por estos cambios, están teniendo reacciones que son muy parecidas a las que están teniendo los grupos privilegiados en Estados Unidos, en Francia, en España, cuando ven estas movilizaciones de protesta de sectores que normalmente no habían tomado la voz, que normalmente no habían ocupado las calles, que normalmente no tenían monumentos en las calles, se sienten amenazados un poco por la idea del viejo club, ¿no? O sea, ¿cómo es que va a haber alguien que no es como nosotros? Todos los senadores tienen que ser blancos, todas las academias tienen que ser occidentales, todos los monumentos tienen que ser a personas de la tradición hispánica, o uno que otro indígena, pero no más, ¿no? Y sienten el que les quiten el 1%, hay una hipersensibilidad, una precariedad que los hace sentir como si les quitaran todo. Y entonces creo que esas dos posiciones, la de la gente que quiere un cambio y la de la gente que resiente cualquier cambio como una amenaza existencial casi, se están enfrentando en este debate.
creo que habría que matizar las dos, ¿no? O sea, la gente que quiere un cambio, no necesariamente el cambio implica la destrucción de todo lo que existe, desde luego, y creo que eso es algo que poca gente sostiene. Y por el otro lado, la gente que le tiene miedo al cambio, pues que haya una estatua diferente no implica que se esté negando todo lo demás. Insisto, el argumento de la visibilidad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace la polémica, y por el otro lado que el gobierno de México, como el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de Francia, como el gobierno de España, como el gobierno de Inglaterra, le saca tajada política a estos debates, porque pues esos son los políticos, gente que aprovecha las circunstancias para su propio beneficio, ¿no? Y eso vale tanto para el gobierno como para la oposición. Pero creo que más allá, debajo de esta politización que me parece bastante superficial, lo que hay es un debate profundo entre sectores diferentes de nuestra sociedad, que están debatiendo las reglas de convivencia que hemos tenido como mexicanas y mexicanos en los últimos 150 años. Perfecto, muchas gracias. Dafne Cruz Porcini, si el doctor Navarrete podría ahondar un poco más sobre la implicación política y simbólica del cambio de nombre de las calles y avenidas. Pues creo que ya he dicho lo principal. Yo enfatizaría que, que los nombres de o sea, las ciudades no son solo, pues son una realidad geográfica, una realidad económica, una realidad social, pero también tienen algo de una realidad imaginaria, ¿no? En las ciudades, sobre todo en las capitales, se proyecta la imagen que las naciones quieren tener de sí mismas, ¿no? Paseo del Emperador se abrió como un bulevar europeo en la Ciudad de México, en el momento en que se estaban abriendo bulevares en todas las ciudades de Europa y en todas las ciudades colonizadas por los europeos en el mundo, que tenía que ver también con crear espacios donde fuera más fácil controlar las multitudes, crear barreras para que las revoluciones populares no llegaran a donde vivía la gente rica. Una serie la construcción de los bulevares en París tuvo más que ver con evitar que hubiera una segunda comuna que con el progreso, ¿no? Bueno, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces en México, bueno, la idea del Paseo de la Reforma, un paseo completamente europeizante, muy bonito, sin lugar a dudas, pero que implica una estética claramente neoclásica, moderna, europea, es pues México como un país moderno, europeo, occidental, que pertenece, como decían en esa época, al concierto de las naciones civilizadas. Bueno, esa idea de nación, ese imaginario de la nación mexicana, esa representación simbólica de la nación mexicana, se concretó en un proyecto arquitectónico y monumental y urbanístico del Paseo de la Reforma. Esa idea de la nación no es la idea de la nación del actual régimen, sin lugar a dudas. En parte sí, pero en parte no. Y no es la idea de la nación no es la idea de la nación de un sector muy importante de la sociedad mexicana que está cuestionando justamente esta idea de que México tiene que ser occidental y el racismo que provoca. Y entonces, pues por eso, cambiar los monumentos, cambiar los nombres, es una manera de modificar ese imaginario político, esas definiciones ideales de la nación. Desde luego que hay gente que dice que eso no importa, y bueno, no, desde luego, no importa al lado de la necropolítica, no importa al lado de los desaparecidos, no importa al lado de las violaciones de derechos humanos, en efecto. Pero finalmente, toda nación tiene que tener una idea de sí misma, toda nación se tiene que representar para hacer un proyecto colectivo. Y entonces creo que, pues digo, desde luego que tenemos que resolver los problemas reales de nuestra nación, pero también tenemos que redefinir, eso no se puede hacer si no redefinimos también qué tipo de nación tenemos, ¿no? Y creo que en ese sentido la discusión sobre los monumentos es parte de una discusión más amplia que sí es pertinente. Sí, así es. Bueno, continuamos con los comentarios. Marejada, gracias por compartir estas reflexiones con un enfoque tan crítico sobre el nombrar el espacio público, los monumentos, sus implicaciones, un tema muy vigente en México. Sí, y aquí, bueno, como bien mencionas, yo agregaría en todo el mundo, ¿no? O sea, también pienso, por ejemplo, en todos estos monumentos en Estados Unidos de los confederados, ¿no? Que evidentemente ya están siendo removidos, por ejemplo, ¿no? También como esta forma de repensar su propia historia, ¿no? Después, Guillermo Pantoja, estos temas son actualmente muy comentados, pero ¿crees que responde solo a una efímera tendencia en redes o un cambio con tintes a perdurar en el colectivo público? Pues muy buena pregunta, Guillermo. Bueno, yo creo que van más allá de las redes. O sea, creo que se manifiestan en las redes porque pues casi todo se manifiesta en las redes ahora, particularmente en tiempos de pandemia, ¿no? Pero creo que estos cambios, estos temas, van más allá de las redes porque no existen solo en México, existen en todo el mundo. En todo el mundo estamos teniendo crecientes conflictos por la historia, ¿no? Y estamos teniendo inclusive gobiernos autoritarios que legislan qué historia se puede escribir o no. Ahora en Polonia
es un crimen decir que los polacos ayudaron a los nazis a exterminar a los judíos. Es un crimen. Si tú escribes un libro, aunque seas un académico y presentes un libro con 1000 documentos que demuestran que, aparte es un hecho histórico, que hubo sectores importantes de la sociedad polaca que simpatizaban con los nazis y que ayudaron a la persecución de los judíos, si tú presentas un libro con eso, con evidencia histórica, un libro académico, te pueden meter a la cárcel, porque es ilegal hacerlo. En Inglaterra también están haciendo leyes de memoria histórica y en Francia no tardan en hacer su ley, en que va a ser imposible criticar al Estado francés porque eso es traición a la patria. Entonces, claramente, creo que ojalá fuera solo un tema de redes. O sea, a mí lo que me preocupa es que yo creo que estamos empezando, o sea, en los conflictos políticos contemporáneos, el pasado es un tema, va a ser cada vez un tema más importante, o al menos en los próximos años se puede predecir eso, no sé cuánto dure este proceso, y que va a ir mucho más allá de las redes. Creo que ya que haya leyes que te puedan meter a la cárcel, te demuestra que no es solo un fenómeno así de, digo, sí, obviamente se amplifica en las redes, pero obviamente tiene una raíz más profunda, ¿no? En Polonia se trata de un gobierno ultracatólico, hiperconservador, que quiere negar los derechos de los homosexuales, que quiere que hablar con las ciclopistas le parecen el peor pecado que se ha cometido contra la moralidad del pueblo polaco, que quieren ilegalizar el aborto, que quieren quitar derechos reproductivos a las mujeres, que quieren imponer un régimen autoritario y dentro de ese plan autoritario prohíben hablar de las cosas del pasado que no les gustan. Entonces, pues, creo que eso para nada es lo que está haciendo nuestro gobierno, ¿no? Tendrá muchos defectos, pero no prohíbe que nadie hable del pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que, digo, y el gobierno francés, les digo, va en la dirección de empezar a prohibir que se toquen temas en Francia, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una disputa mucho más a fondo. ¿A qué se debe? No lo sé, pero claramente es un fenómeno global muy importante. Perfecto. Maribel Robles, gracias por compartir esta charla tan interesante. Después tenemos otro comentario. Doctor Navarrete, estos cambios, quitar monumentos y cambiar el nombre de alguna avenida, ¿abonará la inclusión, o en verdad abonará la inclusión de otros sectores de la sociedad mexicana? Ojalá. Creo que mi intención al participar en este debate es que lo veo como parte de una cadena más amplia de hechos que sí pueden abonar a esa inclusión. La intención de muchas de las personas que quieren los cambios de monumentos es justamente eso mismo, pero no está garantizado. O sea, ¿puede ser un gesto simbólico vacío? Sí. Sobre todo si caemos en las prácticas autoritarias que hacen poner en los monumentos a la antigüita, la última estatua prehispánica que encontraron, aunque no venga al caso, eso sí no abona mucho, ¿no? Y en un gobierno que en efecto tiene serios problemas con las comunidades indígenas, ¿no? Por el Tren Maya, por los proyectos de desarrollo que tal. Entonces creo que sí, claramente hace falta más. Ahora bien, es un argumento que he oído mucho, ¿no? Que dicen, no, pues es que cambiar los documentos no sirve, los monumentos no sirve de nada, es puramente simbólico. Sí, en efecto es puramente simbólico, pero el simbolismo es importante porque nos habla de quién merece ser visto y quién no merece ser visto, y eso tiene efectos en la vida real también. O sea, no es solamente, decir que es simbólico no implica que no tenga efectos en la vida real. Muchas cosas simbólicas tienen profundos efectos en la vida real. Y por el otro lado, de repente me parece ese tipo de argumento que me acuerdo que hacían los marxistas radicales en los años 70, ¿no? Cualquier mejoría a la condición de vida del pueblo mexicano la criticaban porque decían, no, eso no es una solución verdadera, eso no es más que taparle el ojo al macho, eso no es más que un curita para una herida mortal. Y lo que necesitamos es una revolución. Pues sí, y en lo que esperamos la revolución, entonces no hacemos nada y no hacemos mejorías pequeñas. O sea, creo que los cambios pueden ser pequeños, pueden ser insignificantes, pero eso no implica que no sean positivos. Y criticar un cambio positivo porque es pequeño, pues no sirve de mucho si no tenemos una idea concreta de un cambio positivo que sea más grande, ¿no? Pero si no, caemos en un maximalismo, entonces que nada serviría más que un cambio radical del orden social y un régimen multinacional en México, pues sí, yo estoy de acuerdo, deberíamos movernos en esa dirección. Pero digamos que las estatuas no van en contra de ese camino, no nos van a llevar ahí, pero a lo mejor sí pueden ser parte de una cadena de acciones que lleve a una transformación más profunda. Depende de nosotros. Perfecto. Bueno, hay otros mensajes. Saludos, gran charla. Gracias por tocar estos temas. Gran reflexión. Bueno, también tenemos un poco, regresando justamente a Puente de Alvarado. ¿Por qué la resistencia de la sociedad a este cambio de nombre de la avenida antes llamada Puente de Alvarado? Es decir, ¿por qué un sector de la sociedad cuestiona la importancia de este cambio? Pues por lo que yo creo que las razones son un poco las que ya mencioné. Uno, porque
en general, no solo en México, sino en varios países del mundo, estos cambios en que los grupos generalmente indígenas afroamericanos o afroeuropeos, generalmente racializados, que habían sido excluidos de la vida pública, de repente quieren una mayor participación en la vida pública, muchas personas de los sectores privilegiados lo ven como una amenaza existencial, ¿no? Esta idea de con que nos quiten un asiento en el club, ya nos quitaron todo el club, con que nos quiten un curul en el Senado, ya nos quitaron el Senado, y entonces pérdidas, entre comillas, ven como pérdida lo que es un cambio, y ven como agresión lo que es realmente el derecho de estos grupos a tener más espacios. O sea, se fijan más en lo que les quitan que en lo que estos grupos están consiguiendo. Creo que ese es un complejo general que está teniendo la gente blanca privilegiada en todo el mundo. Y pues quizá deberían ir un poquito al psicoanalista y examinar por qué no pueden compartir el poder y la visibilidad y todos los privilegios que han tenido por otro lado desde hace décadas y que vaya que se han aprovechado de ellos, ¿no? O sea, compartir un poquito quizá no es el fin del mundo como lo plantean, ¿no? Y por otro lado, creo que otra razón que ha habido este rechazo en la sociedad es porque ha sido leído como en términos de la polarización política, ¿no? Entonces, como es del gobierno, todos los que están todos los que están en contra del gobierno están en contra de estos actos, simplemente, ¿no? A mí me han atacado, o sea, pese a que yo soy crítico de lo que está haciendo el gobierno, los opositores del gobierno me ven como un intelectual de la 4T porque estoy de acuerdo con México Tenochtitlan. O sea, parece que en México ya no existe la idea de que uno pueda ser razonable y estar de acuerdo en algo y en desacuerdo en otra cosa, de que uno pueda ser crítico del gobierno pero a la vez coincidir en algunas cosas. No, parece que en este ambiente de polarización en que vivimos, o estás a favor o estás en contra al 100%. Y pues claro, ninguna de las dos razones me parece legítima. Sigo esperando bueno, por ejemplo, Carlos Martínez Azad ha hecho una defensa del Paseo de la Reforma explicando justamente todo este proyecto nacionalista del Paseo de la Reforma y diciendo que es la mejor versión que tenemos de la historia de México. Sí, puede ser que sí, hasta el momento, pero eso no nos impide imaginar una mejor en el futuro, ¿no? O sea, que una versión no muy buena sea la mejorcita, pues no nos impide buscar una que sea menos peor, por así decirlo, ¿no? Y creo que esa visión etnocéntrica, discriminatoria, del pasado mexicano sí ya no es defendible en los términos en que era defendible hace 50 años o hace 100 años, ¿no? Entonces creo que la discusión sí está ahí y me gustaría oír argumentos más profundos en contra o a favor de los temas, ¿no? Claro. Sí, además, bueno, ahorita estamos hablando de la inclusión de los pueblos indígenas, pero yo también aquí me cuestiono también la inclusión, por ejemplo, de los afromexicanos, ¿no? O sea, que también han sido completamente borrados y sobre todo, o desde el siglo XIX, desde la pintura del siglo XIX, completamente borrados o blanqueados, ¿no? También, que este es otro fenómeno, ¿no? Que se ha dado el blanqueamiento también de estos sectores, ¿no? Claro. Bueno. Sí, inclusive oí una gente que decía, ¿y por qué no de una afromexicana? ¿Y por qué de una mujer indígena y no de una mujer afromexicana? Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos una mujer indígena y una mujer afromexicana, ¿no? Digo, o sea, hay bastante espacio en Paseo de la Reforma, ¿no? Claro, para hacer estas representaciones. Pues muy bien, tenemos otros mensajes también de felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gran charla y sí, gran reflexión también. Muchas gracias. También lo creo. Y creo que esos fueron todos. Pues bueno, Federico, la verdad es que muchísimas gracias. El Museo Nacional de San Carlos te agradece muchísimo que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas hecho reflexionar justamente sobre cómo el pasado sigue siendo presente y lo seguirá siendo, ¿no? Creo que estos temas tienen que discutirse y también recalcar que no es algo nuevo, ¿no? Como tú bien mencionaste, o sea, desde la reforma del siglo XIX, después con la revolución en esos años posteriores, en las primeras décadas del siglo XX, también cambiaron los nombres de las calles, o sea, ahorita como los conocemos, Francisco y Madero, Venustiano Carranza, o sea, todo esto de cómo también la ciudad es un ente vivo, y todas las ciudades, ¿no? Ahorita hablamos también de la Ciudad de México, pero también sería interesante abordar qué está pasando en otras ciudades también del país. Entonces también te agradecemos cómo nos hace reflexionar como la ciudad también es un ente vivo y cómo también se construyen estos imaginarios, ¿no? Estos imaginarios políticos, artísticos, urbanos, y creo que es muy importante. Pues de nuevo, muchísimas gracias. También quiero agradecer al equipo técnico del museo que hace posible todas estas charlas y a todas las personas que se conectaron, por supuesto. Y bueno, estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, ojalá nos sigan en las redes sociales y estén pendientes también de las próximas actividades del museo. Pues muchísimas gracias, Federico, de nuevo.
Hasta luego, fue un gusto. Y gracias al público por las preguntas y los comentarios. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.